Oraciones, promesas y principios. Y voy a comenzar esta serie de mensajes basados en oraciones de la Biblia. Hoy una oración de un profeta mayor, Isaías. Luego oraciones en libros históricos, libros poéticos, oraciones en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo. Y vamos a explorar diferentes oraciones de diferentes hombres de Dios en diferentes circunstancias. Y vamos a ver cómo cada una de estas oraciones contiene principios para nuestra edificación, y también muchos de ellos tienen promesas que tienen que ver con nosotros. Y las oraciones que voy a escoger son oraciones escogidas con intención, porque van a contener también algún tipo de promesa, una promesa explícita o implícita, ¿verdad? Oraciones que contienen valiosos principios para nosotros los creyentes. Déjeme decirle que en el mundo cristiano hay mucha confusión en cuanto a las promesas de Dios. En ocasiones, por ejemplo, se le llama promesa y se reclama como promesa algo que no es necesariamente una promesa. Un ejemplo de ellos: en ocasiones hay quienes usan proverbios, porciones de proverbios, versículos de proverbios, dichos en proverbios para reclamarlos como promesa. Pero cualquier estudioso de la Biblia le puede decir a usted que los proverbios no son promesas, ¿verdad? Los proverbios son dichos llenos de sabiduría, basados en la experiencia, pero no necesariamente promesa. Cualquier estudioso de la Biblia le puede decir a usted en el seminario, en cualquier lugar, cualquiera que estudie la Biblia, puede decir usted que la interpretación de la Biblia, uno de los aspectos necesarios a la hora de interpretar la Biblia, tiene que ver con el estilo literario del libro donde usted está estudiando o que usted va a interpretar. Por lo tanto, un libro de sabiduría como Proverbios no se interpreta como se interpreta un libro poético, un libro histórico, no se interpreta como se interpreta una epístola, una carta. Hay diferentes reglas de interpretación. Y en el caso de los proverbios, estamos hablando de un libro, por ejemplo, de sabiduría, lo que quiere decir que debe leerse y debe interpretarse como principios y no necesariamente como promesas. Ahora, déjeme aclarar algo. ¿Qué es un principio? Bueno, sencillamente los principios son valores éticos, son creencias, son pautas morales que se derivan de la enseñanza de la palabra de Dios, de la enseñanza de la Biblia, y que guían al creyente en la vida. Son principios. De hecho, podríamos decir que los principios de alguna manera estructuran nuestra vida cristiana, son los que dan estructura a nuestra vida cristiana. Una promesa, por su parte, es una declaración específica de lo que Dios promete, valga la redundancia, a una persona o a un grupo de personas en una circunstancia determinada. Eso es una promesa. Lo que Dios promete hacer en algún momento, lo que Dios dice y promete que va a hacer. Y las promesas bíblicas son específicas y se cumplen literalmente, ¿no? Entonces es importante que nosotros sepamos diferenciar entre promesas y principios, no sea que nos frustremos con Dios, que estemos reclamándole a Dios una promesa que no es promesa, ¿no? Y nosotros decimos, pero Señor, tú prometiste, y Dios dice, eso no fue lo que yo quise decir, ¿no? Así que en esta serie vamos a explorar oraciones que contienen promesas y que contienen principios, y por eso necesitamos distinguir el uno del otro. Ahora bien, en la Biblia hay un enorme número de promesas. Mire, le voy a decir un consejo como predicador y pastor y maestro de la Biblia. No agarre lo que dice Google o lo que dice algún libro de alguna otra persona y diga, en la Biblia hay 3000 no sé cuántas promesas. Si usted no la contó, no lo diga. Porque muchas veces se están contando como promesas. Hay quien dice que en la Biblia hay 365 promesas. Yo creo que hay más, pero yo no las he contado, ¿no? Un pastor famoso decía 365 promesas, una para cada día del año. No, lo que usted, le voy a dar un consejo, lo que usted no ha comprobado y lo que usted no ha investigado por usted mismo, no lo repita. Porque lo dijo alguien en Facebook, porque lo dijo alguien en Google, porque lo escribió algo en un libro, no lo repita. Si usted no está seguro, no diga en la Biblia, no, porque yo leí que en tal lugar que hay tantas miles de promesas. No, porque aunque haya, digamos, mínimo 365 promesas,
una para cada día del año. La pregunta es si las 365 son para ti. Tú no puedes todos los días reclamar una promesa diferente. Entonces, lo que pasa es que los cristianos a veces no queremos hacer nuestra tarea, que es estudiar la Escritura, es investigar por nosotros mismos. Si usted viene a mí y me dice, pastor, yo leí la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y yo anoté en una libreta todas las promesas, ya hay 444, entonces ahí estamos hablando, ¿no? Porque usted hizo la tarea. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque muchas veces nos vamos a dar cuenta que estamos reclamando como promesas cosas que no son promesas, o estamos reclamando como promesas para nosotros cosas que no son para nosotros. No, cada promesa, cada una de las promesas de la Biblia tiene en primer lugar un contexto histórico, un momento en el cual Dios da esa promesa. Pero además de un contexto histórico y un momento histórico, tiene una razón específica, algo por lo que Dios específicamente da esa promesa. Y cada promesa, además de tener su momento histórico, su razón específica, tiene un recipiente específico, alguien específico. Puede ser una persona, un grupo de personas, puede ser una nación a la que Dios está haciendo la promesa. Pero no, escuche esto, no todas las promesas que están en la Biblia fueron dadas originalmente, primeramente y específicamente a la iglesia. Le voy a decir una promesa, algo que Dios prometió. ¿Cuántos de ustedes conocen segunda de Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y yo veo tanta gente que reclama en oración eso como promesa. Hermano, eso fue algo que Dios dijo en un momento histórico para la dedicación e inauguración del templo a un pueblo específico. No es una promesa para nosotros reclamar ahora, con permiso de algunos, para los Estados Unidos. Ahora, lo que sí hay en esa oración y en esa promesa original, ¿sabe lo que hay? Principios que aplican a nuestras vidas, que aplican a cualquier circunstancia de nuestra vida que pueda ser similar, ¿no? O que sea necesario. ¿Cuál es el principio? Es el principio de la oración, el principio de buscar el rostro, el principio de la humillación. ¿Se da cuenta la diferencia entre una cosa y otra? Ahora, aunque las promesas tienen y aquí está la belleza de la riqueza de la palabra de Dios, aunque las promesas tienen su momento histórico, su razón histórica, su recipiente específico, muchas veces hay un punto, hay un momento en la vida espiritual, en nuestra vida, en que Dios toma esa misma promesa y por medio del Espíritu Santo me hace saber a mí que lo que Él prometió a aquella persona en aquella circunstancia, aunque mis circunstancias son diferentes en muchos aspectos, contexto, todo lo demás, yo siento que Dios está diciendo, esto te estoy dando a ti también hoy. Eso es una gran diferencia. Cuando el Espíritu Santo te hace sentir, me ha pasado a mí. He leído la Biblia muchas veces, he leído porciones de la Biblia muchas veces, pero hay un día en que estoy orando y estoy leyendo algo de la Biblia y ese día, algo que he leído 1000 veces, Dios me dice, eso es lo que quiero eso es para ti hoy. ¿Se da cuenta? La riqueza. No estoy diciendo que la promesa, que Dios no puede darte promesas, pero quiero decirte que no se trata simplemente de reclamar la promesa, sino de entender que el Espíritu Santo de Dios me está diciendo a mí, esto es lo que Dios quiere para ti hoy. ¿Entiende la diferencia? Y la verdad es que no deberíamos reclamar una promesa como nuestra simplemente porque está en la Biblia, sino porque el Espíritu Santo me ha hecho entender, me ha hecho experimentar, me ha hecho creer que esa promesa es también hoy mi promesa. Por otro lado, también hay promesas generales en la Biblia que son obvias. En su ascensión, Jesucristo dijo a los discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Verdad? Eso es una promesa que por extensión nos alcanza a nosotros como discípulos de Cristo también. ¿Cuál es la verdad prometida? Que Jesús va a estar con nosotros, los discípulos, todos los días hasta el fin del mundo. Así que teniendo este fundamento, vamos a explorar y recibir la palabra de hoy en una oración del Antiguo Testamento hecha por el profeta Isaías. Y el domingo que viene ya no introduzco de la manera que estoy introduciendo la serie de mensajes hoy con esta explicación acerca de los principios de la promesa. Ahora, algo que quiero que noten en cada oración que vamos a explorar es el momento histórico, ¿sí?, en que fue hecha esa oración,
que notemos la persona o las personas que oran, el momento en que oran, las circunstancias del pueblo, las circunstancias de la persona a quien fue dada la promesa, que hizo la oración, y lo que la oración siempre que lea la Biblia, tenga en cuenta algo, especialmente cuando se trata de oraciones así, pregúntese, ¿qué me está diciendo esta escritura? ¿Qué me está diciendo esta oración que hizo David, por ejemplo? Del carácter de Dios. ¿Qué está revelando de Dios? Porque lo que Dios revela de su carácter en esa oración está vigente hoy y por toda la eternidad. Sigue siendo Dios. Que revela no solamente acerca de Dios, que revela acerca de mi persona. Y el profeta Isaías, que es donde vamos a ir hoy, Isaías capítulo 64, desarrolló su ministerio durante el reinado de varios reyes de Judá. Algunos calculan que más o menos alrededor de 50 años profetizó Isaías, duró su ministerio. Y el libro y la porción que nos ocupa hoy refleja un contexto histórico de opresión política, de decadencia espiritual y de la necesidad de una intervención urgente de parte de Dios. E Isaías, como profeta, estaba llamando al pueblo a buscar de Dios y a arrepentirse de sus pecados, al mismo tiempo que estaba expresando su deseo de que Dios se manifestara sobrenaturalmente, poderosamente. En el contexto histórico, el pueblo había apostatado, la nación entera estaba en crisis moral, espiritual, pero la labor profética no había cesado. En el capítulo 63, en el capítulo anterior, hay un clamor para que Dios mirara desde el cielo, para que mirara hacia abajo, para que Dios escuchara, para que Dios ayudara al pueblo. Ellos reconocían que necesitaban la ayuda de Dios. El profeta reconoce que el pueblo necesita la ayuda de Dios, así como los antepasados habían necesitado la ayuda de Dios. Y en el capítulo 63 le da algunas razones para que Dios intervenga. Les dice: Dios, no hay evidencia de tu poder, no se está viendo tu mano mover, ¿qué está pasando aquí? Pero Dios, aparte de eso, una razón para que tú nos atiendas es que tú eres nuestro Padre, como el niño que va: papi, 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 I'm talking to you, te estoy hablando a ti, atiéndeme. Sale mi defensa. No solamente lo pone como el Padre, sino como el Redentor. Está diciendo: hay razones para que intervenga. El pueblo ha perdido la reverencia a ti, el pueblo ha perdido el temor a ti. Haz algo, mira hacia abajo, se han alejado de ti. Pero le da otra razón, dice: porque todavía quedan algunos que son fieles, todavía quedan algunos justos. Otra razón, porque los enemigos se están burlando de ti, se están burlando de tu gloria. Los enemigos han hecho abominación en tu santuario, han destruido. Ya no queda ni la idea de lo que era tu gloria. Porque es necesario, Dios, que tú mires y tú nos atiendas, que tú intervengas. Porque ya nosotros no parecemos la oración, no parecemos la nación como la oración de 2 Crónicas 7:14. Ya nosotros no parecemos el pueblo sobre el cual el nombre es invocado. Somos cualquier otra cosa. Y hasta aquí el clamor es patético. Dios mira hacia abajo. Dios, préstanos atención. Pero en el capítulo 64 hay un cambio de perspectiva en la oración. Ahora es la oración no solamente para que Dios mire hacia abajo, ahora es la oración para que Dios se manifieste maravillosamente a favor de ellos. Y aquí está el corazón del mensaje esta mañana. Hay ocasiones en que desesperadamente, urgentemente, intensamente, usted y yo necesitamos que Dios se manifieste maravillosamente. Una cosa es necesitar que Dios se manifieste o esté presente cuando todo está de maravilla, cuando estamos llenos de alegría y de gozo y de regocijo. Pero otra cosa es necesitar la manifestación maravillosa de Dios cuando vine del doctor y el doctor dijo: no hay más nada que se pueda hacer. ¿Entienden? Y en esta oración nosotros vamos a ver varios principios para experimentar la maravillosa manifestación de Dios en nuestras vidas. Así que el enfoque de esta oración es un clamor para que Dios se manifieste maravillosamente. Hubo un clamor en Isaías 64 para que Dios descendiera, para que desplegara su poder a favor del pueblo. Primero el pueblo clamaba para que Dios
venga y ejecute su juicio. Ellos necesitaban urgentemente una demostración del poder de Dios, que en Isaías 63 dice: ya no se ve poder por ningún lado, necesitamos que te manifieste. Ellos necesitaban que Dios diera a conocer su nombre entre las naciones, su gloria, que las naciones impías temblaran ante el nombre del Señor. Pero también hay un versículo, y con ese vamos a concluir, que es el verso 4 en un ratito. Que Dios tenía que manifestarse, porque a fin de cuentas Dios es el único que había demostrado ser verdaderamente Dios. Verso 4. Pero ellos necesitaban que Dios descendiera para ayudar. Y el profeta lo identifica, lo entiende. Necesitaban la manifestación maravillosa de Dios. Ahora escuchen, porque esta palabra Dios la puso con peso en mi corazón, con peso profundo en mi corazón. Y yo sé que es de edificación porque trabajó conmigo primero. Y de hecho, el miércoles en la noche, en la tarde antes de venir para la iglesia, fui a hacer una visita. Y en esa visita estaba leyendo Isaías 64, estaba leyendo el verso 4 y estaba orando el verso 4. Y cuando estaba en esa visita dije, yo sentí, esta es una palabra para traer a la iglesia. Sentí, el domingo voy a predicar de esto. Pero cuando venía de camino digo, no, la voy a predicar el miércoles por la noche. Y el miércoles por la noche empezaron los testimonios. Y cada vez que yo quería entrar con Isaías 64, no podía entrar. Y otro testimonio, y yo quería hablar y no podía hablar. Y otro testimonio no podía hablar. ¿Sabe por qué? Porque Dios me había puesto en el corazón que era para el domingo, no era para el miércoles. Y Él se las arregló para que los muchos hermanos participándome cerraran la boca a mí y no hablaran, para que se la trajera a usted. Y he estado orando y estuve meditando, estudiando esta palabra, porque nuestras circunstancias son quizás un tanto diferentes. No necesariamente es la misma situación. Pero escuche a alguien esta mañana. El mismo Dios a quien el profeta clamó es el mismo Dios a quien nosotros servimos y a quien nosotros amamos. Y yo no sé lo que usted piensa de lo que voy a decir, pero yo creo que nosotros también necesitamos con urgencia la manifestación maravillosa de Dios y poderosa. Que nosotros necesitamos en nuestros días una intervención dramática del Dios de los cielos. Nosotros también necesitamos, especialmente en esta nación, que Dios se manifieste como fuego abrasador, como fuego que hace hervir, ebullir las aguas. Que Dios también haga su nombre notorio para que el mundo tiemble ante la presencia de Dios. Y permítame decirle algo, porque Isaías no solamente está hablando en su momento histórico, Isaías está hablando mucho más allá de su tiempo. Él está hablando también escatológicamente, él está dando a conocer, está hablando de lo que un día va a tomar lugar cuando el Hijo de Dios, alabado sea el nombre del Señor, haga su aparición por segunda vez. Bendito sea el nombre del Señor. Pues le voy a decir algo más, porque la Biblia y los profetas no solamente hablaron un momento histórico, no solamente hablaron momentos futuros, escatológicos, cosas que estaban por venir y cosas del fin de los tiempos. Ahí en los profetas también hay riquezas para nosotros. Lo que les quiero decir es que Dios nos está hablando a nosotros también hoy. Alguien dice amén esta mañana. En nuestra vida, en nuestras circunstancias. Ahora quiero que lo que le gusta tomar nota va a estar en la pantalla. Vea las pautas en la oración. Y creo que aquí comienza todo. Primer principio que encontramos en Isaías 64. De la oración a través de la cual Dios responde y se manifiesta maravillosamente. Es el principio de la confesión. Y la realidad es esta. La restauración comienza con confesión. Eso es básico para nosotros como cristianos, pero ese es el punto de partida. En el verso 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué está haciendo? Está reconociendo su condición. Pero note que este reconocimiento, esta confesión del profeta en la oración, es la respuesta a la pregunta con la que termina el verso 5. El verso 5 termina con la pregunta, ¿podremos acaso ser salvos? Hay esperanza, hay solución. ¿Puedes tú redimirnos a pesar de que nosotros somos todas estas cosas?
Lo hermoso de esto es que el profeta no ignora su pecado. No lo trata de ocultar. Reconoce lo que la nación está viviendo es el resultado de la condición. Lo que están pasando ellos es el resultado de la condición espiritual del pueblo. Y por lo tanto está diciendo, si queremos que Dios, alguien reciba esta mañana, se manifieste maravillosamente, entonces necesitamos arreglar el problema de la raíz. Y el problema es el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos venir entonces delante de Dios y confesar. Hablando de proverbios y principios, Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Alguien dice amén esta mañana. Confesar no es informar a Dios. Dios es omnisciente. No es como que nosotros pecamos y Dios, aquí estoy delante de ti para hacerte saber lo que tú no sabías, que le metí una patada al gato en el estómago. Y Dios dice, wow, tremendo, no lo escuché ni cuando hizo miau. No, Dios sabe, Dios conoce. Confesar no es informar a Dios. Confesar es reconocer delante de Dios que hemos pecado, que nos hemos apartado. Confesar, de hecho la palabra confesar tiene que ver con decir lo mismo que Dios dice. Es decir, decir de mi pecado y decir de mi situación y decir de mi condición lo mismo que Dios dice, lo mismo que Dios ya sabe. Es admitir que he fallado, es ponernos a cuenta con Dios. De hecho, la palabra confesar en hebreo, ¿sabe la palabra lo que significa? Significa lamentarse como quien retuerce las manos. Oh, yo no sé si usted se ha tenido que lamentar. Oh, pero qué terrible. Así de intenso, así de profundo es. Por eso el profeta confiesa el detalle. Él destaca la realidad imperante. Dice, verso 7, nadie hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. No hay nadie que confíe en ti, no hay nadie que clame a ti. Nadie que invoque tu nombre, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestra maldad. Primero, Él no dice como muchas veces decimos nosotros, Señor, y si en algo te he fallado, o sea, puede ser un poquito más específico. Él no dice Señor, y si acaso hemos pecado, ¿no? A veces como que le estamos orando como que si lo digo de esta manera, como que Dios no se va a dar cuenta de cuán grave es la situación, ¿no? Si acaso no. El pueblo, dice, es específico, ha escogido darte la espalda a ti. ¿Y qué ha pasado? Que tu presencia no se manifiesta. Que tú has decidido retener tu poder, retener tu protección, tu provisión. Y le voy a decir a alguien esta mañana, eso es lo que el pecado activa en tu vida. Precisamente eso. Ese es el problema del cristiano que peca, de la persona que está en desobediencia. Cuando tú y yo decidimos andar en desobediencia, le estamos diciendo a Dios, quédate afuera, no queremos que tú hagas nada en nuestra vida. Que tu bendición, todo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no bendice la rebeldía. Dios no es aliado de lo mal hecho. Dios no nos malcría. Dios no nos trae como algunos padres al niño malcriado que se tira al piso de Walmart y empieza a dar una perreta porque quiere el juguete. Y nosotros terminamos dándole el juguete al muchacho, ¿no? Dios no funciona así. Dios no se mueve así. El pueblo cosecha el fruto de la maldad y dice, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Para qué sirve una hoja seca? Para arder, ¿para lo que sirve? Pero aquí está hablando de un pueblo que carece de propósito, un pueblo que carece de dirección, un pueblo que tiene incertidumbre en relación al mañana, un pueblo que va para donde sopla el viento. Y le dice, Dios, tú nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Algunas personas quieren reclamar que si Dios es bueno, porque hay tanta maldad en el mundo, que porque hay niños abusados, porque hay criminales, porque hay políticos corruptos. No. Y este versículo deja bien claro que el resultado de un pueblo que ha decidido ignorar a Dios, un pueblo que ha escogido despreciar y alejarse de los caminos de Dios, es un pueblo que se sentencia a sí mismo. Es una nación que trae sentencia contra sí mismo, pero eso aplica también a la vida personal.
Y que la degeneración de la sociedad y la maldad imperante no es el resultado de Dios directamente, sino el resultado de un pueblo que se marchita y se pudre en pos de su propia maldad y de la oscuridad de su corazón. Un pueblo que ha escogido vivir así. Y esa es la realidad de la lucha que vivimos en esta nación en específico, por anular los principios éticos, morales, santos, puros de la palabra de Dios en nuestra sociedad. Y Dios simplemente dice: cuando ustedes le dan rienda suelta a la maldad, pero no lo vamos a poner en un sentido general, vamos a llevarlo a nuestra vida, vamos a llevarlo a nuestros hogares, vamos a traerlo a nuestra iglesia. Dice: cuando ustedes no me respetan, cuando ustedes le dan rienda suelta a la maldad, cuando le abren las puertas al mal, todo lo que ustedes me están diciendo a mí es: no te queremos. Porque yo no soy Dios de maldad, yo no soy Dios de injusticia. Dios dice: no me quieren, no me meto. Y esta es una realidad que se extiende a todas las esferas de la sociedad, incluyendo nuestros hogares. Y Dios es poderoso y Dios es capaz para rescatar a su pueblo en cualquier momento. No importa cuán difícil sea la prueba, la dificultad. Pero Dios no va a intervenir al favor de un pueblo que persiste en pecar y no se arrepiente. Es bíblico. Decía una hermana en la clase esta mañana que alguien escuchó decir a alguien, no recuerdo exactamente cómo fue la historia, que las cartas de Pablo y los mensajes de los escritos de Pablo eran demasiado fuertes para nuestra sociedad contemporánea, para nuestra juventud. No es la primera vez que alguien dice: dura palabra es esta. ¿Te quieres ir tú también? Ese fue el Señor Jesús. Y yo lo siento, hermano, pero yo tengo un compromiso con la palabra de Dios. Yo no tengo un compromiso con una cultura, ni con una sociedad, ni con un grupo de edad. Yo tengo un compromiso con la palabra de Dios y un respeto y una seriedad profunda por este púlpito. Bendito sea el nombre del Señor. Y si la iglesia se queda vacía porque dura palabra es esta, Dios sabe lo que está haciendo. Dios no va a intervenir en un pueblo que persiste en pecar a menos que comencemos por el principio: arrepentimiento y confesión. Así de sencillo. Y una confesión, porque miren Isaías, que me lleva al segundo principio, el principio de la identificación. Soy consciente de que no se trata de otros, sino de nosotros. Porque Isaías no se queda afuera. Isaías es un hombre de Dios. Él no, un hombre de Dios, él no se pone a sí mismo en un pedestal y dice: Señor, porque aquí soy yo el santo profeta. De hecho, Señor, en unos siglos de ahora me van a llamar el profeta mayor, el príncipe de los profetas. Mira este pueblo. No, él se identifica con el pueblo. Él pudo haber dirigido la atención al pecado del pueblo, pero él se involucra. Él dice: nosotros, porque somos parte de un pueblo. Y porque la restauración y el arrepentimiento no es algo de lo cual nosotros nos distanciamos, porque nosotros también estamos siendo moldeados, nosotros también estamos siendo trabajados, porque no somos mejores, porque nosotros también fallamos. Les voy a decir una manera saludable y efectiva de orar antes de moverme al principio número 3. Una manera saludable de orar: no ore como el fariseo. Mira a los pecadores, pero yo, Señor. No, identifíquese, involúcrese, no cometa el error de sentirse superior a los demás, porque a veces nosotros los cristianos oramos así: hoy, Señor, gracias porque me permites a mí estar buscando de tu rostro cuando hay tantos que no te buscan. Oye, ¿qué pasa? Tú no eres mejor, tú no eres superior. Y esto me lleva a un principio en el verso 8, que es el principio de la soberanía divina. Número 3. Reconozco la soberanía de Dios. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre,
nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Si hay una verdad indiscutible, bueno, que alguien puede contradecir, pero que es evidente en las Escrituras, es la soberanía de Dios. Dios es soberano en su creación, Dios es soberano sobre el universo, Dios es soberano sobre sus criaturas, Él es soberano. Y nosotros necesitamos reconocer, y con esto quiero decir también aceptar la soberanía de Dios. Pero si no la quieres aceptar, eso no cambia la realidad. Él es soberano. Isaías no lo ignora, y en medio de todo, y a pesar de todo, aún en la decadente condición, Él está orando. Nosotros podemos orar a ti, podemos clamar a ti, reconociendo que tú eres soberano, que en medio de todo nada escapa de tu control, que tú eres el rey, que tú eres nuestro hacedor, que tú eres quien nos das forma, quien nos has dado forma, quien nos has formado, quien nos has establecido, quien nos ha creado. Y la palabra de Isaías, yo revisaba esto, tiene una conexión tremenda con el Salmo 138, verso 8, donde dice el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Mira cómo conecta esto con la soberanía de Dios en la oración de Isaías. Isaías dice: nosotros somos obra de tus manos. El salmista ahora diciendo: no desampares la obra de tus manos. El clamor de Isaías es para que Dios se manifieste maravillosamente. El salmista dice: Jehová va a cumplir su propósito en mí. Él es soberano. Lo que Él ha determinado va a pasar, va a hacerlo, porque yo reconozco y acepto su soberanía. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora te voy a hacer una pregunta esta mañana. ¿Estás dispuesto o dispuesta a reconocer que Él es tu hacedor, que Él es tu Padre, que Él es soberano? Te pregunto esta mañana, ¿estás viviendo tu vida de manera que das testimonio de que Dios es Dios, de que reconoces que Dios es Dios, que Él es soberano sobre tu vida? Estamos viviendo de esa manera, reconociendo su soberanía. Mire cómo esta pregunta, que todos podemos decir un amén, Él es soberano sobre mi vida. Mire cómo cambia la perspectiva. ¿Ok? Él es soberano. Y como soberano, dueño, Señor, Padre, formador, Él no quiere una porción de tu vida. Él no quiere un porcentaje de tu vida. Él no quiere ni siquiera lo que tú consideras es el mejor porcentaje de tu vida. Él no quiere un espacio en tu vida. Como soberano, Él quiere, reclama y tiene derecho y autoridad sobre toda tu vida. Estamos viviendo de manera que se evidencia que Él es soberano sobre mi vida. ¿Podemos decir amén a eso? Porque si es así, dije que te iba a poner una pregunta, que a mí me puso a pensar. Wow, Señor, yo digo, Él es soberano sobre mi vida, yo lo digo muy rápido. Te lo pregunto de otra manera. ¿Estás dispuesto a decirle al Señor: tómame y haz de mí lo que tú quieras? Tómame y confórmame a tu voluntad, moldéame. Estamos dispuestos a decirle: Señor, aquí estoy para que hagas conmigo lo que quieras. ¿Estás dispuesto? Estamos dispuestos. Voy a ser como Isaías, me voy a identificar. Estamos dispuestos a someternos a su soberana voluntad. No me responda en voz alta, pero responda esa pregunta. ¿Estamos dispuestos? ¿Está ángel izquierdo? ¿Está usted dispuesto a someterse, a rendirse 100% a la soberana voluntad de Dios? ¿Lo estás? ¿En serio? ¿Estás en serio? Mire cómo cambia la cosa. ¿Qué tal si te dice a ti, como Dios te dice a ti, como le dijo el Señor Jesús al joven rico? Ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres.
¿Qué tal si Dios te dice, deja todo lo que te has propuesto alcanzar en la vida y vete a otra parte del mundo como misionero, donde no tienes familia, donde no te conoce nadie? ¿Estás dispuesto a aceptar la voluntad de Dios en tu vida? ¿Qué tal si te dice, vende tu casa, vende tu carro y agarra las ganancias y dala al esfuerzo misionero, whatever, X? Quizás a la mayoría de nosotros ahora respire, porque Dios no se lo está diciendo necesariamente ahora mismo. A la mayoría de nosotros Dios no nos ha dicho eso. Pero lo que quiero ilustrar es que cuando reconocemos la soberanía de Dios, cuando vivimos sometidos a la voluntad de Dios, entonces recordamos lo que aquella canción de José Luis Rodríguez, el Puma, nos decía. Dueño de nada, que Él es dueño de todo. Y yo no soy dueño de nada. ¿Sabe por qué hay gente que le cuesta ofrendar? Gente que dice, no, que si el 10%, que si el 9%, que si el 8%, que si el 7%, que si 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos. Porque no ha entendido un concepto fundamental de la ofrenda. El que ofrenda reconoce que Él no es dueño, que Dios es dueño de todo. Que todo le pertenece a Él. Y en esta serie voy a predicar un mensaje, una oración de David. No le voy a decir cuándo, porque tiene que ver con eso y no van a venir. Pero el principio aquí es soberanía. Dios está en control. Escuche a alguien esta mañana lo que Dios reveló de sí mismo. ¿Recuerda? Vea la oración y vea qué está diciendo Dios acerca de su persona. Lo que Dios reveló de sí mismo en la oración de Isaías, en medio de una nación rebelde, obstinada, hundida en el pecado. Lo que Dios reveló de sí mismo en la oración de Isaías, en medio de circunstancias difíciles, lo está diciendo en medio de las circunstancias de tu vida, lo está diciendo a la vida de alguien hoy. Él es soberano, Él es tu Padre, tú eres su Hijo, y lo que Él comenzó en ti, Él lo va a llevar a cumplimiento, porque tú eres obra de sus manos y Él no va a desamparar la obra de sus manos. Por el contrario, Él te va a sostener, Judith, Él te va a sostener y Él va a seguir cumpliendo su propósito en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor, porque estás en una silla de ruedas, pero Dios no ha cesado de ser tu Dios y tú no has cesado de ser su hija. Alabado sea el nombre del Señor. Él llevará a cabo su propósito. Bendito sea Dios. Solamente reconoce su soberanía, acepta que Él está en control y vas a experimentar lo que este mundo no puede experimentar: una calma, una paz infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Alguien dice a Dios, amén a Dios esta mañana. Él va a cumplir su propósito. ¿Quieres ver la manifestación maravillosa de Dios? Principio 1, confesión. Segundo, identificación. Tercero, soberanía divina. Cuarto principio, el principio de la misericordia, que me dice que siempre puedo apelar a la misericordia de Dios, al amor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y el profeta lo hace. Él dice, no te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Y este es un asunto crucial. Lo he dicho muchas veces hay gente que pide justicia cuando lo que debería pedir es misericordia. El profeta nos dijo, Señor, mira que los enemigos y que nosotros somos tan buenos. Acaba con ellos, Dios, trae justicia, porque míralo como son, dice Dios. Si yo vengo con justicia, hasta tú, Isaías, vas a arder. Hasta tú vas a coger fuego. El profeta sabía, he knew better, como dicen en inglés. Él no pidió justicia ahí en ese momento, porque él sabía las implicaciones, involucraba al pueblo. Él dijo, misericordia. Tengan cuidado con lo que piden en oración, porque puede convertirse en un boomerang. Una vez conocí un matrimonio, una pareja. El hombre le había sido infiel a su esposa con esta mujer, y esta mujer le había sido infiel a su esposo con este hombre, y ellos terminaron juntos. Y vinieron un día a orar, porque ahora la mujer de acá, el hombre de acá y la mujer de acá
estaban en una pelea legal reclamándole los hijos y todo esos rollos que el divorcio trae consigo. Estaban amargados, estaban heridos. Y vienen estos dos y me dicen: venimos, pastor, para que usted ore que Dios haga justicia. O sea, tú engañaste a tu mujer con ella, tú engañaste a tu marido con él, y tú vienes aquí ahora porque yo soy la marioneta tuya, para que yo hable con Dios, para que Dios haga justicia. Yo le dije: ¿tú estás seguro? ¿Ustedes están seguros que quieren justicia? ¿Es verdad que eso lo diga así? Perdóneme. ¿Usted está seguro que quiere justicia? Porque si Dios hace justicia, yo empiezo la oración y ustedes no terminan parados. Van por ahí para abajo. ¿Qué tal si le pedimos a Dios que tenga misericordia de ustedes? Y que tenga misericordia de ellos. Y que tenga misericordia de esos niños que están en el medio. Tenga cuidado lo que pide, hermano. Usted, hay un principio aquí que nos dice que siempre podemos apelar a la misericordia de Dios. No piense que Dios se va a limitar a los estándares de la justicia humana. No piense usted que Dios es un compromise attorney general que busca el beneficio de delincuentes y que hace todo lo que tenga que hacer en el sistema judicial de una nación para enterrar el crimen de otros y acusar a los inocentes. Usted sabe lo que estoy hablando. Amén. El profeta sabía: pida misericordia. Es mejor apelar a la misericordia de Dios. Y Lamentaciones 3, 22, 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque si hubiera sido por su juicio, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. ¿Alguien dice amén? Por la justicia ya hemos sido hechos polvo, pero por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Clama por misericordia, apela a la misericordia de Dios. Quinto principio, y yo le llamo a este el principio de principios: la gloria de Dios. Mantén tu enfoque en la gloria de Dios. El profeta, y ya van a ver que estoy en el verso 10 y 11: tus santas ciudades están desiertas, no hay gloria. Sión es un desierto, no hay gloria. Jerusalén una soledad, no hay gloria. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, dice, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Este es uno de esos versos que no podemos entender la razón de por qué está ahí, a menos que entendamos lo que representa. Santas ciudades desiertas, Sión un desierto, Jerusalén una soledad, el templo destruido. Es un mensaje al enemigo: no hay gloria en Israel, no hay gloria. Dios los abandonó, Dios no es real. Las santas ciudades, Sión, Jerusalén, eran símbolos de la gloria de Dios, y la gloria ha partido. Tal gloria ya no existe, y el profeta está clamando y está diciendo: Dios, recordamos los tiempos de tu gloria, recordamos cuando tú nos hablabas desde tu templo y nos escuchabas, recordamos lo que nuestros padres y nuestros ancestros nos han contado, oh Dios, de aquellos tiempos cuando tu gloria se manifestaba, pero ahora no existe. Dios, queremos tu gloria otra vez. ¡Qué intensidad! En una oración que no solo busca que Dios se manifieste, se da cuenta porque es el principio de principios. Porque muchas veces confundimos el buscar las obras de Dios como buscar el rostro de Dios. Muchas veces creemos que pedir y pedir y desear ver a Dios obrar es todo lo que necesitamos. Pero aquí no hay una oración que solamente está buscando la mano de Dios interviniendo maravillosamente. Aquí hay una oración que está enfocada en la gloria de Dios. Queremos tu gloria. Tus enemigos se están burlando de ti,
Tus enemigos se están burlando de tu gloria. Me recuerda Salmo 69:9 cuando dijo, el salmista dijo, el celo de tu casa me consume. Eso, porque no hay gloria que se ha perdido. Y si tu vida y mi vida está enfocada en la gloria de Dios, usted tiene la batalla ganada. Porque usted y yo vivimos para la gloria de Dios. Pero voy a dar un último principio y voy a abreviar para terminar. El principio número 6, el principio de la confianza. Verso 12 dice, te estarás quieto, oh Jehová, sobre esta cosa. Déjeme decir, ¿cuántos de ustedes tienen hijos? Y sabe que su hijo está pasando por un momento desafiante en su vida. Y que tu intervención puede ayudar a ese hijo. De hecho, tú estás ahí como madre y como padre, como abuela, madre, padre, todo, para ayudar. Y que tu hijo viene y dice, papá, estoy arrepentido. Mamá, he fallado. Y esta es la circunstancia alrededor de mi vida. Solamente ustedes pueden ayudarme. ¿Te estarás quieto tu papá? ¿Te estarás quieta tu mamá? El profeta está orando. Y el profeta está diciendo, Señor, ya, confesión, todo lo que le dije, identificación, todo. Y ahora le pregunta a Dios, ¿te quedarás quieto? Dígame usted cuál usted cree que es la respuesta. Dios no se va a quedar quieto. Alguien dice amén esta mañana. Por lo tanto, aquí hay un principio, confianza. Isaías sabía la respuesta. Que donde hay un pueblo, una persona que arrepentido confiesa, un pueblo que se identifica con la realidad colectiva que se vive, que reconoce la soberanía de Dios, que apela a la misericordia de Dios, que confía en que Dios se manifestará, que busca la gloria de Dios, que clama con sincera intensidad, la respuesta es: Dios se va a manifestar. Él no se va a estar quieto. Alguien dice amén esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora mire lo que pasa, porque tengo que concluir con la promesa. Le dije principios y una promesa. Una promesa. Verso 4. Mira lo que yo considero es el corazón de esta oración. Y la promesa aquí no es una promesa explícita, es una promesa implícita. Está implícita en ese versículo. Y aquí está, verso 4 dice, ni nunca oyeron. Algunos de ustedes ya están pensando en Pablo. Ni oídos percibieron. Alabado sea el nombre del Señor. Ni ojo ha visto fuera de ti que hiciese por el que en él espera. Alabado sea el nombre del Señor. Y esta es una promesa conectada a un principio. ¿Cuál principio? El de la fe en Dios. El principio de la confianza en Dios. Tú eres el Dios que obras a favor del que confía en ti, del que espera en ti. Esta palabra, y me llamó la atención, porque en hebreo esta palabra, confiar, no se caiga para atrás. ¿Saben lo que quiere decir esta palabra? El significado original de esta palabra: adherirse, esperar, es adherirse, el que espera en ti. De hecho, en algunos lugares se usaba para hablar de un anzuelo que engancha algo. Adherido. Dice: Señor, no hay Dios, no hay récord, no hay historia que demuestre lo que tú eres capaz de hacer. Tú eres el Dios que obra a favor de todo aquel que se adhiere a ti, que se aferra a ti, que se engancha a ti. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese esperar quiere decir también esperar con ansias, con anhelo, con anticipación. Lo que pasa es que eso no es lo que usualmente estamos dispuestos a hacer, pero es necesario. La promesa implícita es que Dios hace por el que en Él espera. Y aquí el clamor de Isaías es: haz algo por nosotros,
Haz algo por tu pueblo, haz algo por tus hijos. Y en el mismo clamor está implicada una promesa. Dios obra a favor de los que esperan en Él, de los que se aferran a Él, de los que se adhieren a Él. Me llamó la atención en la versión King James ese verso 4. Va a aparecer en inglés en la pantalla y en español también traducido. Dice: porque desde el principio del mundo los hombres no han oído, ni percibido por el oído, ni el ojo ha visto, oh Dios, fuera de ti, lo que ha preparado para el que le espera. Mire dónde está la confianza. No es solamente lo que Dios va a hacer en las circunstancias, es lo que Dios, no es que lo va a hacer en el futuro, es que Dios ya lo tiene preparado. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Y allí, en la misma cara del enemigo, en la misma cara del desafío, Dios ha preparado un banquete para mí. Pero mira la belleza de esto, porque en esos momentos cuando necesitamos la intervención maravillosa de Dios, no se trata de solamente de lo que Dios va a hacer por nosotros. Conecte esto con el hecho de que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro en sus manos, obra de sus manos. Conéctelo con la circunstancia y con la promesa. Y piense que en esos momentos en los que necesitas y anhelas que Dios se manifieste maravillosamente, lo más relevante, lo más importante que Dios puede estar haciendo no es aplastando el enemigo, no es cambiando la circunstancia. La obra más grande que Dios está haciendo en ese momento no es la obra que Dios hace por ti, sino la obra que Dios hace en ti. Porque hay ocasiones en que las circunstancias pueden cambiar, y yo lo he visto, pueden mejorar, pero el corazón sigue igual. Tu corazón sigue igual. Por lo tanto, la obra que le interesa a Dios no es tanto lo que necesita pasar a tu alrededor, sino lo que necesita pasar dentro de tu corazón. Y cuando tú esperas en Dios, te adhieres a Dios, te aferras a Dios, vas a experimentar la realidad de que no hay otro Dios, que nunca se ha oído un Dios que hace lo que el único y verdadero Dios puede hacer. Las naciones paganas tenían sus ídolos, tenían sus dioses falsos, que ellos creían que podían hacer cosas por ellos, dioses falsos que ellos adoraban, demonios a los que les rendían culto, en tiempo de guerra para que les protegiera, en tiempo de sequía el Dios de no sé qué para que le mandara lluvia, en tiempo de cosecha para que fuera fruto abundante, dioses falsos. Y pareciera que Isaías está diciendo, se oye de falsos dioses que hacen a favor de quienes le adoran. Pero el récord dice que lo único que de verdad hace eres tú. Alabado sea el nombre del Señor. El récord dice que solamente tú, porque tú eres padre y eres alfarero. Tú no solamente preparas un banquete, tú no solamente obras a favor del que en ti espera, tú moldeas y trabajas en el corazón del que espera en ti. Y entonces la respuesta a la pregunta, ¿estarás quieto? Tiene una sola respuesta. Dios no se queda quieto. De hecho, nunca ha estado quieto. De hecho, la palabra dice, nunca duerme el que te guarda. Tú no solo vas a obrar, Dios, tú estás obrando, ya tú estás preparando cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón de hombre. Tu pueblo no va a seguir en aflicción, tú no vas a callar, tú te vas a manifestar maravillosamente. Alabado sea el nombre del Señor. Y no me cabe duda que no hay nación, no hay iglesia, no hay ministerio, no hay familia que no pueda experimentar una manifestación maravillosa de Dios si en esa nación, en esa iglesia, en esa familia, en ese ministerio hay alguien o hay varios que intensamente arrepentidos a Dios confiesan, que se identifican con la realidad colectiva que se vive, que reconoce la soberanía de Dios, que apela a la misericordia de Dios, que confía en que Dios se manifestará, que busca la gloria de Dios y que se adhiere, que se aferra, que se engancha a Dios y su promesa. Alabado sea el nombre del Señor. Y no hay manera más gloriosa
de ver todas estas cosas cumplidas. ¿Sabe qué? ¿Dónde? En el Evangelio. Nadie nunca había oído de un Dios que se hiciera hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie nunca había escuchado un Dios de tanta misericordia, que dejó su gloria y se vistió de humanidad para venir y algo que ni los dioses falsos, ni los demonios, nadie había escuchado jamás. Y sabe, Dios lo hizo, y lo hizo no solamente para que viniera a la tierra, lo hizo para morir en la cruz del Calvario, para rescatarte. No hay Dios en la historia. De hecho, los dioses falsos de la historia y los líderes falsos de la historia dicen: vengan a mí. Sí, Jesús dijo: vengan a mí. Pero lo dijo después que Él había venido a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Él dejó su trono de gloria. Él no te va a abandonar. La palabra del Señor dice, promesa, que Él, vean aquí una promesa general, que el Espíritu Santo la ponga en tu corazón, si es para ti. Que Él es el Dios que obra a favor de lo que en Él espera. Él es el Dios que hace, dice hace, por lo que en Él espera. No hay otro Dios. Él está haciendo. ¿Quieres ponerte de pie esta mañana? Jesús es el Señor. No hay Dios, Yuri, como nuestro Dios. Él hace, Él obra a favor de lo que esperan en Él. Y usted ha esperado en Él toda su vida. Él sigue obrando. Usted va a pasar por una transición, y está pasando por una transición. Pero Dios dice: tranquila, que yo estoy contigo. ¿Lo prometió? Amén, gloria a Dios. Dios es bueno, ¿cierto? A nosotros nos toca solamente, ¿se dan cuenta de los principios que guían nuestra vida cristiana? Esos principios, ahí están. Dios es maravillosamente poderoso y poderosamente maravilloso. Aleluya. Padre, gracias. Gracias porque has hablado a tu pueblo. Y tú presionaste esta palabra en mi corazón. Y yo sé que el Señor está trabajando en el corazón de alguien hoy. Porque tú eres el Dios que obra a favor del que se adhiere a ti. Y por la sangre de Jesús y por el sacrificio de Cristo y nuestra fe puesta en su persona, en su obra, no solamente estamos adheridos a ti, sino que tú nos sostienes en tus manos y nada nos puede arrancar de tus manos. Porque tú no desamparas la obra de tus manos. Padre, ayúdanos a vivir en estas realidades, reconociendo tu soberanía y viviendo para tu gloria.